Señor Padre eterno, venimos delante de tu presencia esta tarde para darte las gracias, Señor, por que al igual que los hermanos primitivos, ellos perseveraban en las oraciones, en el partimiento del pan, en la comunión los unos con los otros y también en una reunión como esta, que era la doctrina de los apóstoles. Te damos las gracias, Padre eterno, porque tú diseñaste esto para tus hijos y es de gran beneficio para tu pueblo. Te rogamos, Padre, que bendigas esta reunión. Queremos que tú nos ayudes a cantar, a alabarte a ti, y que tú nos ayudes, Señor, a pongan nuestros oídos atentos con el deseo de meditar en estas cosas y con tu ayuda, Señor, poder llevarlas a la obediencia. Bendícenos, te rogamos, Señor, una vez más, te rogamos por los hermanos que puedan venir en camino, en el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a seguir alabando al Señor, cantando el número 2. A Jesucristo, ven sin tardar, que entre nosotros hoy está. A Jesucristo, ven sin tardar, que entre nosotros hoy está, y te convida con dulce afán, tierno diciendo ven. Oh, cuán grata es nuestra reunión, cuando al fin en celestial mansión con Él estemos en comunión, gozando eterno bien. Piensa que solo puede colmar tu triste pecho de goce paz, y porque anhela tu bienestar, vuelve a decirte ven. Oh, cuán grata es nuestra reunión, cuando al fin en celestial mansión con Él estemos en comunión, gozando eterno bien. Tu voz escucha sin vacilar, y grato acepta lo que hoy te va. Tal vez mañana no habrá lugar, no te detengas, ven. Oh, cuán grata es nuestra reunión, cuando al fin en celestial mansión con Él estemos en comunión, gozando eterno bien. Muy bien, tenemos ahora a nuestro hermano Yerko. Filipenses capítulo 4, vamos a leer eso sí desde el primero. Dice así la palabra del Señor: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento,
guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis, también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Bien, que el Señor bendiga su palabra, que nos ayude, que nos mantenga atentos para poder recibir lo que Él siempre tiene para nosotros. No tenía pensado leer todo el capítulo, pero me emocioné, me embalé, así que lo leímos todo. Estuvimos viendo, o hemos estado viendo dentro de los primeros versículos del capítulo 4, que se nos hace un llamado, o que somos llamados a deleitarnos en el Señor, a deleitarnos en las cosas de Dios, a deleitarnos en su palabra. Así lo expresa el salmista allí en el Salmo número 1, que es dichoso, que es bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. La Biblia le llama a aquella persona, a aquel creyente, un hombre, una mujer, dichoso, dichosa, bienaventurado. Somos llamados entonces a esto, a deleitarnos en el Señor. Solo de esta manera, como hemos estado viendo, la paz de Dios ha de guardar, ha de abundar, ha de cuidar nuestro corazón y nuestra mente, dejando a un lado aquellas inquietudes, aquellas preocupaciones, aquel afán que nos impide tener el gozo de Cristo en nosotros. Eso es lo que hacen las inquietudes, eso es lo que hacen las preocupaciones, nos impiden disfrutar el gozo del Señor en nuestra vida. Por eso el apóstol Pablo, que escribió esta carta denominada la Epístola del Gozo, estaba tan preocupado, en el buen sentido de la palabra, estaba tan preocupado de que sus hermanos no perdieran el gozo, de que pudieran gozarse en el Señor. Y como él sabía
que las preocupaciones, que las inquietudes, que el afanarse nos quita ese gozo, entonces Él les recomienda, les aconseja, y podríamos decir incluso, les manda a que puedan deleitarse en el Señor, a que puedan disfrutar de la presencia del Señor en sus vidas. Bien, eso estuvimos viendo en los primeros 7 versículos, eso y algunas otras cosas, algunos otros aspectos. ¿Ya? Repite varias veces el apóstol Pablo este concepto del gozo, de regocijarse. ¿Ya? ¿A alguien le gusta estar triste? Levante la mano aquel que le gusta estar triste. Nadie, ¿cierto? Pero lo cierto es que a veces estamos tristes, a veces estamos preocupados, a veces estamos afligidos, pero estar triste no implica no tener el gozo del Señor. Una persona puede estar triste, puede estar pasando por alguna dificultad que le entristece, pero eso no quiere decir que no pueda disfrutar del gozo del Señor. El gozo del Señor va más allá de un sentimiento del momento, de una emoción pasajera. El gozo del Señor es algo que debe estar en la vida del creyente y debe manifestarse a lo largo de su vida acá en la tierra. A veces no pasa, pero ese es el gozo del Señor, algo que es pleno, algo que es permanente, no es algo que se acabe, digamos, porque me pasó algo. A veces lo tomamos de esta manera, pero no es lo que eso significa. ¿Bien? Es necesario entonces, para que podamos nosotros mantener ese gozo del Señor, que las preocupaciones que a veces vienen a nuestra mente sean puestas a un lado o echadas fuera. La pregunta del millón: ¿cómo? ¿Cómo si yo soy tan sensible a aquellas preocupaciones, a aquellas dificultades que muchas veces llenan mi mente, muchas veces abundan en mi corazón y que en realidad no hacen más que quitarme el gozo? ¿Cómo entonces saco de mi mente esas preocupaciones? ¿Cómo entonces saco de mi mente esas inquietudes, esos afanes que a veces están presentes? ¿Cómo? Bueno, alguien dijo por ahí que nosotros somos dueños de lo que pensamos. No es que alguien viene y nos dice: hermano Oscar, usted tiene que pensar esto y va a pensar esto, ¿no? Nosotros somos dueños de lo que pensamos, somos dueños de nuestros pensamientos, y esos pensamientos pueden resultar o pueden tener que ver, pueden relacionarse con preocupaciones o con otras cosas. Lo que debemos aprender nosotros como creyentes, y que a veces algunos de nosotros somos muy inmaduros en ese aspecto, es educar nuestra mente. Aprender a educar nuestra mente. Soy yo el dueño de mi mente, no es mi mente la dueña de mí. Muchas veces hemos escuchado que es necesario pensar antes de actuar, ¿cierto? Un dicho bastante conocido. Y es cierto, debemos pensar antes de hacer alguna cosa. Debemos pensar antes de realizar algo. Pero tan o más importante que esto, más importante que pensar antes de actuar, es pensar correctamente para de esta forma actuar correctamente. Como lo vamos a ver más adelante, son nuestros pensamientos los que determinan nuestra conducta. En algún momento yo recuerdo que estuve meditando y compartiendo algo relacionado. Pero es importante que pensemos correctamente, que nuestros pensamientos sean los correctos,
para que entonces podamos actuar correctamente. Porque una persona que comete un crimen, uno podría decir, oye, no pensó en lo que hizo. No, sí pensó en lo que hizo. Solamente que pensó mal, o tuvo pensamientos que no correspondían, y esos pensamientos que no correspondían le llevaron a actuar incorrectamente. Pero no es que esa persona pensó sin actuar. Esa persona pensó mal, y esos pensamientos negativos o que no correspondían le llevaron a actuar mal. Porque nuestros pensamientos, insisto, frase de la noche, nuestros pensamientos determinan nuestra conducta. Alguien dijo por ahí, yo soy lo que pienso. Yo hago lo que pienso. Entonces, versículo 8 y 9, el apóstol Pablo nos habla de esto. Nos habla de lo importante que es educar nuestra mente. Educar nuestra mente. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, bueno, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Nuevamente aquí se repite el concepto de la paz, pero ahora el apóstol Pablo no lo relaciona con las inquietudes que nos quitan a veces esa paz, sino que y con el gozo, sino que el apóstol Pablo relaciona la paz con nuestros pensamientos, o con nuestra mente, con lo que hay en ella. En esto pensar. Este verbo significa algo súper simple, que es tomar en cuenta con precaución, con cuidado algo, considerar con cuidado algo. Eso significa este verbo que aquí dice pensar, en esto pensar. Y está diciendo, consideren esto para pensar. Consideren esto, tomen en cuenta este tipo de cosas para que estén en su mente. Tomar en cuenta algo de acuerdo a su carácter, a su esencia. Bueno, ¿qué es aquello entonces que debemos considerar y que debemos tomar en cuenta? Lo que dijo anteriormente. Aquello que es, primeramente, verdadero. Yo estaba, cuando estaba meditando en estos dos versículos, decía, bueno, aquí alcanza fácilmente para hacer una conferencia, ¿no, hermano David? Primer día de la conferencia, lo verdadero. Segundo día de la conferencia, lo honesto. Tercer día, lo justo. Cuarto día, lo puro. Quinto día, lo amable. Sexto día, lo que es de buen nombre. Séptimo día, aquello que tiene virtud. Y como nos quedó gustando, extendemos la conferencia y 8 días, aquello que es digno de alabanza. Fácilmente uno podría hacer una conferencia. ¿Ah? Sí, pues habría que invitarlo y ver si bien. En realidad lo que trato de decir es que da para mucho estos dos versículos. Y solamente este versículo 8, da para bastante. No me voy a detener en cada una de las cosas, aunque lo quisiera, pero vamos a tomar aquellas cosas que creo yo más relevantes. Lo verdadero. El apóstol Pablo está diciéndole a su hermano ahí en Filipo, y por supuesto algo que se puede hacer extensible para nosotros también, que debemos preocuparnos, debemos considerar, debemos tomar en cuenta aquello que es verdadero. Los cristianos debemos estar supuestos a que en nuestra mente habite todo aquello que está asociado a la verdad. A la verdad. El Señor Jesucristo, orando por sus discípulos, decía, santifícalos en tu verdad. Y acto seguido dice, tu palabra es verdad.
O sea, por asociación, cuando aquí se nos dice que debemos considerar aquello que es verdadero, ¿qué podríamos decir? Que debemos considerar para que esté en nuestra mente la palabra de Dios. Eso es la verdad. Eso es la verdad. Tu palabra es verdad, dijo el Señor Jesucristo. Acompáñenme al libro de los Salmos. Y si estamos hablando de la verdad y de la palabra, ¿cuál salmo sería ese, hermano David? La palabra 119. 119. El salmo número 119, versículo 15. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré. Aquí también está hablando del gozo asociado a la palabra de Dios. Me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. No me olvidaré de tus palabras. Te leo otro pasaje, este no lo gusta. Dice el libro a los Romanos, o la carta a los Romanos, dice: ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz o verdadero, y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. ¿Qué tiene que ver este versículo con lo que estamos hablando? Bueno, sería un muy grave error confiar en los pensamientos que se originan conmigo mismo, o que tienen que ver conmigo mismo. Confiar en los pensamientos que tienen que ver conmigo. ¿Por qué? Porque nosotros somos mentirosos. ¿Cómo, hermano, nos dijo mentirosos? Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Nuestra mente, no solamente nuestro corazón, nuestra mente también es engañosa. Por ende, nuestros pensamientos deben ser controlados por Dios, por su palabra, por la verdad. En esto pensar. Deberíamos ejercitarnos y educar para que nuestra mente abunde en la palabra de Dios. La palabra de Cristo, dice el apóstol Pablo a los Colosenses, more en abundancia en vosotros. Y después nos preguntamos, ¿por qué estoy tan afligido? ¿Por qué todos estos pensamientos que tienen? No me gustan estos pensamientos que están en mi mente, no me gusta esta preocupación, quiero dejar de estar preocupado. Bueno, eduque su mente para que en vez de que hayan preocupaciones, haya verdad, para que esté la palabra de Dios. Si nadie más que usted lo puede hacer. ¿Y cómo? Bueno, algo súper complicado, así que pongamos atención. Usted un día, métase en su pieza, agarre su Biblia, ábrala y empieza a leer. Súper complejo. La palabra de Dios more en abundancia en vosotros. Todo lo que es verdadero, en esto pensad. Bueno, ¿cómo voy a pensar si no tengo tiempo?
con la palabra de Dios. No voy a pensar en aquello que no paso tiempo haciendo. Es algo lógico. Entonces, si usted está todo el día pensando y ocupado en sus quehaceres, en sus dificultades, bueno, todo el día va a estar preocupado, va a estar inquieto por sus quehaceres, porque mientras más tiempo paso con aquello, más preocupación. Marta, Marta, afanada y turbada estás, Marta, con muchas cosas. Anda sirviendo, Marta, anda barriendo, anda preparando la comida. Marta, ahora lo importante es que tú estés a los pies como está María, tu hermana, que escogió la mejor parte. Estoy parafraseando, por supuesto. Solo una cosa es necesaria y tu hermana escogió la mejor. Hay prioridades en nuestra vida. Si hay varias prioridades, la número 1 es pasar tiempo con el Señor, escuchándole. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, en esto pensar, lo verdadero, la palabra de Dios. Somos nosotros, como dijimos, los encargados de guiar y enseñar a nuestra mente y a nuestros pensamientos. ¿Hacia qué? Hacia lo que conviene. Educar nuestra mente. Acompáñenme a la segunda carta a los Corintios, capítulo 10. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 4. 3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento, ¿a qué? A la obediencia a Cristo. A la obediencia a Cristo. O sea, cautivo, esclavo. Soy yo el que tengo que esclavizar mis pensamientos, no mis pensamientos me deben esclavizar a mí. Yo dirijo mis pensamientos hacia donde yo quiero. ¿Cómo? Educando mi mente. ¿No le ha pasado a ustedes que a veces escucharon una canción más de una vez y después qué pasa durante el día? Todo el día uno anda pensando y cantando y no se da ni cuenta. ¿Por qué? Porque le dedico tiempo a eso. ¿Quiere usted andar todo el día a que de su mente afloren versículos de la Biblia? Bueno, está claro lo que hay que hacer. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. ¿Y cuál es la arma más importante que un creyente tiene? La palabra de Dios. Para la destrucción de fortalezas. Satanás está muy, pero muy preocupado de armar fortalezas en nuestra mente, fortalezas inexpugnables, que nadie puede entrar ahí, en esos pensamientos, nadie más que él. ¿Cómo podemos derribar y destrozar estas fortalezas? Con aquellas armas que nos ha dado Dios, con su palabra. Y dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Cómo yo conozco a Dios? Otra vez, por la palabra de Dios. Somos nosotros, insisto, los encargados de guiar y enseñar nuestra mente, que es donde nacen nuestros pensamientos, hacia lo que conviene, hacia la obediencia a Cristo. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto. Aquí habla de aquello que tiene nobleza. Deberíamos pensar constantemente en aquellas cosas que son nobles,
en aquellas cosas que son venerables, todo lo justo, o una traducción más ideal sería todo lo correcto. Como creyentes, de nuestra mente, nuestro pensamiento debería estar en armonía con los parámetros de Dios, con los parámetros morales de Dios. Nosotros deberíamos decir que lo que Dios dice está bien, algo súper lógico, pero no siempre pasa. Si Dios dice que esto es pecado, yo debo pensar aquello que es correcto. Y si Dios dice que eso es pecado, es pecado. Mi mente en armonía con lo que Dios dice, con los parámetros que Dios ha establecido. A veces bajamos esos parámetros, bajamos los estándares de Dios para acomodarlos, mejor dicho, a nuestros propios estándares o a los estándares que fija el mundo, a los parámetros que fija el mundo. El mundo nunca tendrá los parámetros de Dios. Todo lo puro, aquello libre de contaminación, aquello libre de inmoralidad. Deberíamos pensar en esas cosas. Todo lo amable. Esta es una palabra bonita. Siempre me ha gustado esta palabra, amable. O agradable, o amigable. La mente de los creyentes debe concentrarse y apuntar hacia aquello que es amable o agradable. Todo aquello que resulta en bendición a otros. O sea, nosotros deberíamos andar pensando todo el día en cómo hacer bien a los demás, cómo ser de bendición a otros. Uy, qué rico, imagínense ustedes, qué rico sería andar pensando, ¿cómo puedo hacerle bien a la hermana? ¿Cómo puedo ser de bendición para este hermano? En esto pensar. No sé cuánto tiempo pasamos pensando en cómo hacer bien a los hermanos, cómo ser de bendición a los hermanos. Todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. Aquellas cosas que son de buena reputación, aquellas cosas que son valiosas, insisto, no para este mundo, sino valiosas para Dios. En estas cosas deberíamos pensar. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Bueno, para poder terminar siquiera con estos dos versículos, versículo 9 dice: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Recuerdan lo que dijimos al principio? Nuestros pensamientos determinarán nuestra conducta. Entonces el apóstol Pablo pasa de exhortar para aquello que está relacionado a los pensamientos, y así de la mano, seguido, empieza a hablar de la práctica. Ya no es solamente lo que yo pienso, sino que lo que tengo que hacer. ¿Por qué? Porque nuestros pensamientos determinan nuestra conducta. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto sigan pensando, no. Esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. Entonces esto es una buena práctica de acuerdo a lo aprendido, de acuerdo a lo visto, de acuerdo a lo escuchado,
Y podríamos nosotros agregar de acuerdo a lo pensado. Una buena práctica de acuerdo a estas cosas. No bastará entonces que nosotros pensemos como cristianos. Ese es el primer paso. Debemos actuar como cristianos. La esposa del César no debe serlo, debe parecerlo. No nos sirve si nos quedamos solamente pensando en estas cosas, tienen que traducirse en actos. Santiago, que estuvimos estudiando hace muy poquito. Santiago, el capítulo 1, versículo 21, dice, muy conocido: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Recibid la palabra implantada. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Pero sed hacedores de la palabra. No basta, hermanos, con pasar mucho tiempo leyendo, meditando y escuchando la palabra de Dios. Ese conocimiento de Dios debe ir moldeando nuestra vida. Y que eso que Dios está haciendo en nuestra vida interiormente pueda verse exteriormente. Yo sé que no lo han escuchado en esta oportunidad como la primera vez. Yo sé que es algo que hemos escuchado un montón de veces. Leo otro pasaje en el Antiguo Testamento, no lo busquen. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, para meditarla profundamente, para considerarla con mucho cuidado y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Esdras preparó su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla. Muchas veces se relaciona el corazón con la mente en la Biblia. Y está bien, está hablando de nuestro interior. Pero en realidad el lugar donde nosotros inquirimos la palabra de Dios es nuestra mente. Que suena más romántico, suena más bonito hablar del corazón, pero es nuestra mente la que hace ese trabajo. Nuestros pensamientos gobiernan nuestra vida. Nuestros pensamientos gobiernan nuestra vida. Nuestros pensamientos determinarán nuestra conducta. ¿Usted quiere actuar bien? Piense bien. Piense lo correcto. Yo les decía que en algún momento estuve meditando en estas cosas, en nuestros pensamientos, en nuestra mente. Y estuve compartiendo esos estudios. Dentro de las cosas que vi en aquel tiempo, fue un artículo bien interesante. No recuerdo bien el nombre del doctor, del científico que lo hizo, pero hicieron un trabajo en una correccional, ¿no? con delincuentes, y después de ese estudio, después de todo ese trabajo que se hizo con aquellas personas que habían delinquido en varias oportunidades, se llegó a la conclusión de que si es posible modificar el pensamiento,
se puede entonces modificar la conducta. Tremendo descubrimiento, aplausos, premios, ganó esa persona que hizo ese descubrimiento, pero siempre estuvo en la palabra de Dios ese descubrimiento. En realidad no fue un descubrimiento, siempre estuvo en la palabra. Modifica tu manera de pensar y entonces vas a modificar tu conducta. Hay que trabajar en la mente de las personas. A esas conclusiones llegar. Porque nuestros pensamientos determinan lo que yo voy a hacer. Para experimentar el gozo y la paz del Señor, debemos pensar y actuar de acuerdo a su palabra. Y eso va a ser muy difícil si esa palabra no está en nuestra mente. Muy difícil. Proverbios. El libro de los Proverbios. Capítulo 23. Leamos desde el primero para entender un poco el contexto. Dice: cuando te sientes a comer con algún señor, considera bien lo que está delante de ti y pon cuchillo a tu garganta. Si tienes gran apetito, no codicies sus manjares delicados, porque es pan engañoso. No te afanes por hacerte rico. Sé prudente y desiste. ¿Has de poner tus ojos en la riqueza siendo ningunas? Porque se harán alas como alas de águila y volarán al cielo. No comas pan con el avaro, ni codicies sus manjares, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, ahí está claro, ¿cierto? ¿Dónde está nuestro pensamiento? En nuestra mente. Tal es él. Es lo que piensa. La otra pregunta del millón. Y que es una pregunta que creo que también la mencioné cuando compartíamos ese estudio antiguo. Una pregunta que está en una red social por ahí. ¿Qué estás pensando? Así dice una red social en su pantalla principal. Bueno, esa pregunta podríamos hacernos hoy día. Si hemos aprendido que debemos educar nuestra mente para pensar en aquellas cosas que convienen, que por lo demás van a modificar mi conducta, entonces tengo que preguntarme qué es lo que hay en mi mente, que llena mi mente, porque cuál es su pensamiento, tal es él. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. ¿Y cómo termina el pasaje? Y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Quiere usted entonces tener paz? No, yo no vengo aquí a ofrecerle algo, no soy un vendedor. Pero ¿quiere usted tener paz? ¿Quiere usted tener gozo? ¿Quiere que las preocupaciones, que las inquietudes se vayan de su mente? No hay ningún misterio.
la palabra de Dios. El Señor bendiga esta su palabra.